Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bond. Tenemos un episodio muy especial porque esto marca un antes y un después en Axis Mundi. Sí, tenemos nuestro primer invitado. Axis Mundi, un término dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Hoy, en este casi final de segunda temporada, pues estamos muy contentos porque tenemos nuestro primer invitado, esperemos que sea el primero de muchos, es el profesor Jorge Ariza, con quien tuve la oportunidad, la dicha de ver clases en psicosimática y también en el programa de la Universidad de Barcelona. El profe Ariza trabaja en el mundo de la simbología, da clases, es una persona no solamente que conoce mucho diferentes autores, el símbolo, etcétera, sino que además lo hace muy práctico, lo hace muy lúdico, lo explica súper bien. Así que creo que es un excelente primer invitado para este podcast. Sí, y antes de presentárselos les voy a leer un poco del profesor. El profesor Jorge Rodríguez Ariza es un doctor en la historia del arte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en arte sagrado y simbología, profesor asociado del Departamento de Arte y Musicología, profesor del Diploma Mitología y Simbología del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, trabaja en el Museo del Monasterio de Sant Cugat, desarrollando proyectos para la investigación de arte medieval. Así que hay algo ahí Ya. de cositas que podemos explorar. Entonces, bienvenido, profe. Pues estoy muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que íbamos buscando el momento para encontrarnos. Ha llegado ya y no puedo estar más feliz porque ahora justo en el previo y también en mensajes anteriores ya nos hemos dado cuenta que hay muchas concomitancias, ¿no? En nuestros mundos y las formas de ver lo sagrado, el símbolo, la mitología y tantas cosas. Así que muy contento. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, podemos comenzar un poco de cómo llegó a al mundo de la simbología, que lo hizo dedicarse a esto y dedicarse también a transmitir estos conocimientos, ¿no? Pues a una pregunta así, casi te diría que yo no llegué al mundo de la simbología, sino que yo me quedé en el mundo de la simbología. Claro, de niños, todo el pensamiento que tenemos es simbólico, metafórico, todo es posible, todo está conectado, ¿no? Y luego vamos creciendo y aprendemos muchas cosas, pero olvidamos otras. Y yo decidí de alguna manera quedarme a vivir en gran medida en ese mundo para seguir explorándolo. Ahora me doy cuenta con la perspectiva del tiempo que fue así, que esas incursiones en la habitación de los libros en casa de mis padres cuando era niño, que iba ahí a leer una enciclopedia que se llamaba Lo Inexplicado, donde había temas de diferente índole, pero todo siempre con un punto extraño de decir, bueno, esto no lo podemos explicar, pero... Y allí había todo un despliegue de imágenes, de mapas, de grabados, y empecé a asociar, ¿no? El misterio, lo que no se explica desde la mera razón, con el arte. Y aparte ahí estaba la Biblia, la edición Biblia de Jerusalén, y abría sus páginas y la miraba como si fuera algo prohibido, cuando en realidad mis padres jamás me pusieron ningún tipo de problema con esas cosas, ¿no? Entonces, ya de niño, como os decía, está esa fascinación, ¿no? Por el mundo, sus formas y por lo invisible Mm, y por las maneras que lo invisible encuentra maneras de hacerse visible y viceversa, cómo el ser humano es capaz de traducir lo que no se ve en imágenes, en música, en danzas y en otras mil formas, ¿no? Y eso ya os digo, es desde pequeño. Y luego te va acompañando en la adolescencia, luego vas encontrando maneras para profesionalizarte en eso, para que tu claro. vocación, tu alegría, todo lo que te fascina pueda ser un trabajo remunerado, que esa es la gran dificultad en el mundo contemporáneo y posmoderno, pero se puede hacer. Cuesta mucho, pero se puede hacer. Pensando en esa parte de, bueno, más allá de la remuneración, etcétera, ¿cómo tú le pudieses explicar a alguien la simbología es útil para tu vida? ¿Por qué es importante aprender simbología? Porque a veces pareciera que esto es como muy devaneo catedrático, no sé, rimbombante, dos, tres autores, teorías raras, pero, a ver, todo es un símbolo.
Claro. Todo puede tener una visión simbólica. Entonces, ¿cómo pudiésemos, alguien que no sé, está sintonizando por primera vez este podcast y le llama la atención, cómo sería tu carta de invitación para que se acerquen a la simbología? Pues es cierto que se ha intentado colocar la simbología en un ámbito de una erudición que también tiene su dimensión erudita, ¿eh? La simbología luego es muy fina, muy sutil, hay muchos aspectos culturales que si no estás en el mundillo este, pues te escapan. Pero la mirada del ser humano es la mirada simbólica, es la mirada en la que nada está separado, en la que todo de alguna forma está en conexión. Simbalo, ¿no? La palabra símbolo viene del griego símbolon. Simbalo es el acto de reunir una unidad que se había dispersado. Por lo tanto, si uno se percibe separado de algo, separado del origen, separado de la patria, separado de la madre, separado de lo que sea, cualquier anhelo de reunión con algo, con lo que sea, ahora en esta altura del discurso no importa, el acto de reencontrar algo ya es un acto simbólico. Por lo tanto, el mundo está lleno de imágenes que nos recuerdan una escisión y nos recuerdan la posibilidad de unirnos. Paseando por cualquier calle o parque veremos árboles, por ejemplo. Los árboles tienen un tronco, una copa y unas raíces. La mirada simbólica es la que invita a ver que nosotros somos muy parecidos a eso, que hay un mundo intermedio en el que estamos, pero hay algo en lo alto, que hay unas raíces y esa es nuestra realidad también. Somos hijos del cielo y de la tierra y nuestro mundo está en conexión con ambas realidades. Es que al final el ser humano es el símbolo por excelencia. Nosotros somos el símbolo porque somos hijos del cielo y de la tierra. Claro, para tener esta mirada hace falta quitarse capas y capas de mugre que desde el siglo XVI y XVII sobre todo se nos han acumulado. De modo que el primer trabajo es ese, aceptar que la realidad humana es mucho más compleja, mucho más rica y mucho más estimulante que la mera materia. Aunque decir mera materia para un simbólogo tampoco es una buena cosa. La materia es santa también. En la materia hay algo muy valioso. La materia forma parte de todo este juego, pero tiene que ser una materia viva. No puedes ver el mundo como algo muerto, ni el fósil como, perdón, ni el símbolo como un fósil que arrastras, ¿no? La simbología está viva y la tradición también. No podemos hablar como los antiguos, no tenemos sus maneras de hacer según qué cosas, pero el espíritu que movía su curiosidad y su deseo de reunión debería ser el mismo. El ser humano es el ser humano siempre, no importa la época. Aunque, y con esto acabo esta primera intervención, aunque la sociedad moderna y posmoderna ha puesto algunos problemas, si bien la posmodernidad ha dado alguna pequeña solución, pero complicada. Yo ahorita trayendo lo que acaba de decir, el estudio de la simbología como tal es algo, vamos a decir, reciente, ¿no? Porque quizás en culturas anteriores, pues no era necesario saber qué significaba el árbol o saber qué significaba la montaña, qué simbolizaba, sino que ya era parte de esa cultura, sí, de esa comunidad, ¿no? Totalmente. Es que el estudio de la simbología como una disciplina más o menos académica, porque aquí hay algunos problemas, ¿no? Con ciertos ambientes universitarios, pero es un estudio forzosamente moderno porque es cuando hemos perdido ese lenguaje que nos hemos esforzado en recuperarlo. Mm. Antes no, se vivía de forma natural, como muy bien has apuntado. No, no había necesidad de explicarlo. O si lo explicabas, esa teoría era solamente una preparación para tu práctica espiritual y para tu vida cotidiana en definitiva, porque el hombre tradicional, el ser humano que vive en sociedades de discurso mítico, de discurso simbólico, ya tiene una cotidianidad donde lo simbólico está por todas partes y donde está fascinado por el mundo que le rodea y su lugar en el mundo. Por lo tanto, para un tradicional, para cualquier autor tradicional como René Guénon o Ananda Coomaraswamy o Fridtjof Schwann, dirían que la simbología como disciplina académica solo es un divertimento, un juguete sofisticado, pero que si no va más allá, si no sirve para una práctica, para una forma de vivir, entonces es casi algo sin importancia. Yo no estoy completamente de acuerdo con esto y comulgo profundamente con
muchos aspectos de la obra de la escuela tradicional, pero yo creo que sí que se puede explicar en ámbitos académicos, se puede explicar en colegios, se puede explicar en centros culturales, en parroquias, en mezquitas, en logias, en la calle, en tu vecindario, porque está por todas partes. Solo hay que adaptar un poco, ¿no? La manera de Claro. hacerlo, evidentemente. Pero es increíble ver cómo en la universidad, cuando hablas, por ejemplo, de una puerta de un templo románico y muestras que la puerta es la conjugación de un cuadrángulo con un semicírculo, que es el tímpano, y que el semicírculo es el cielo, que el cuadrado es la tierra, y que la puerta, por lo tanto, es el lugar donde se encuentran lo visible y lo invisible, ¡boom! Les estalla la cabeza. Cuando es algo que el hombre tradicional no tenía ni que explicarlo porque era obvio que un templo es un límite entre lo sagrado y lo profano y que por lo tanto la puerta tiene que tener esa forma o la planta del templo o lo que sea. Y les peta mucho más la cabeza, les revienta mucho más cuando ven que eso se cumple en muchísimas tradiciones muy lejanas, incluso entre ellas, ¿no? Sí, a mí me ha pasado eso, ahorita justamente haciendo este podcast con Luis, que las cosas que hemos hablado me vuelan la cabeza. Justamente el tema del espacio liminar en las Ujú. iglesias, que nunca me había dado cuenta. Yo he entrado a iglesias católicas, nunca me había dado cuenta, y cuando me di cuenta fue como, ¡ah! ¡Wow! O sea, efectivamente está ahí, pues solamente que uno tiene que verlo. Con esto que habías dicho de cómo el hombre tradicional, o bueno, que estaba en esta sociedad más ligada a la visión simbólica, para ellos era normal este discurso mítico. ¿Cómo hacemos hoy para poder recuperar esto o acercarnos? Porque a mí me pasa mucho dando clases que sí, efectivamente hay personas que tienen, tal vez no, sin ponernos genonianos, la cualificación de, pero hay personas que les cuesta muchísimo. Entonces, ¿cómo tú ya, si se quiere más como docente, crees que pudiese ser un buen punto de entrada para que la gente, oye, a mí me cuesta mucho, ¿cómo es eso que el sol puede ser conciencia, vida, pero, ajá, ¿con qué se come esto? Claro, hay sensibilidades distintas y por lo tanto hay maneras distintas. La mejor manera en todo caso es la que huye de forzar nada y de intentar convencer de nada. O sea, esto tiene que ser una invitación, una sugerencia, una seducción, en el mejor sentido de esa palabra. Por lo tanto, tienes que hacerlo llegar de formas que ellos empaticen. Por ejemplo, a veces sorprende cuando hablas del arte medieval la importancia de los relicarios y las peregrinaciones a los santos lugares. Y a veces se escapa alguna pequeña risa cuando dices que, por ejemplo, me pasó no hace muchos años, yendo por Extremadura encontré una iglesia que tenía la reliquia de la cabeza de San Juan Bautista. Y dices, bueno, puedes creerlo o no, de acuerdo. Aceptemos que está ahí la cabeza de San Juan Bautista. Y unos 30 kilómetros después había otra iglesia que tenía la reliquia de la cabeza de San Juan Bautista niño. Claro, no puede ser, ¿no? Desde la lógica es imposible. Desde la mirada literal, eso es imposible, ¿no? Claro, entonces tienes que explicar qué es una reliquia. Y la reliquia es una parte de algo que es importante para una comunidad porque el todo de esa parte estuvo en contacto con lo sagrado, fue un profeta o cualquier otra cosa, un santo, da igual. El caso es que eso se entiende en el momento en el que tú les dices a tus alumnos, a tus amigos, que seguro que tienen un bolígrafo, un anillo o una bufanda de un familiar que ya no está. Claro, la reliquia personal, no comunitaria, pero personal, en ese caso sería ese anillo o esa bufanda que te hace presente lo ausente, que te trae sensorial y físicamente algo que no está de la forma sólida y física delante de ti. De modo que la reliquia es eso, pero para una comunidad. Y cuando lo explicas así, se dan cuenta de la importancia que tenían las reliquias en una sociedad en la que los santos son muy, muy queridos, porque son los testigos ante Dios, porque son nuestros puentes, ¿no? De modo que con ejemplos cercanos uno puede ir entrando poco a poco en este lenguaje, pero no puedes empezar con la gran metafísica ni con... O también puedes explicarles que muchas cosas son verdad, aunque no hayan pasado nunca, porque ¿Cómo es eso? constituyen... Claro, los mitos no han pasado, literalmente no son así las cosas, pero ontológicamente sí que son verdad.
porque uno es lo que sueña, lo que piensa, lo que dice, lo que calla, y también es lo que el mito nos enseña, el modelo ejemplar que fijan los dioses o los héroes, tal y como Mircea Eliade explica muy bien. Si tú repites ese modelo, tú te estás vinculando con el tiempo mítico. Y para cualquier cosa que hagamos, vamos a encontrar un mito. Aunque tú no lo conozcas, en tu psique o donde quieras, porque esto sería otro debate, está ese mito. Y nos podemos Claro. acercar a eso desde el psicoanálisis junguiano y el inconsciente colectivo o desde otras miradas más interesantes para mí, pero igual de sólidas si hay que acercar precisamente estos temas, ¿no? Ahora hay como una... tal vez te pongo en camisa de once varas, ¿no? Pero ahorita con toda esta posmodernidad y el New Age, pareciera que hay demasiados símbolos, demasiadas formas tradicionales afuera, pero sin una capacidad de generar un puente real con las personas que están interactuando con ellas. Si por ejemplo yo tengo, no sé, un altar con Lakshmi, la Virgen María y Atenea y no sé, y Cristo, hay una mezcla de cosas que en teoría no deberían estar mezcladas. Entonces, ¿cómo pudiese ser alguien en este contexto para efectivamente poder dialogar con esos símbolos desde un lugar que sea útil? Bueno, aquí entonces conviene abrir la caja de los guianonianos y sacar al maestro y que nos diría que evidentemente ese ejemplo que has puesto de un altar con diferentes entidades sagradas de vías distintas, ¿no? Eso es un sincretismo que deberíamos evitar. Ahora bien, si uno sabe distinguir las cosas y puede empatizar con lo que simbólicamente son esos arquetipos, ¿no? Colocados en ese altar, bueno, no creo que sea peligroso si resulta estimulante para tu vida espiritual, pero tiene riesgos, claro. Lo ideal es ir a la síntesis de las tradiciones y no a la mezcolanza en plan loco, ¿no? Que es lo que hacían muchos ocultistas del siglo XIX. La New Age, de alguna manera, es el ocultismo del siglo XIX, solo que con menos glamour, con menos intelecto y con una dosis de narcisismo mucho más grande todavía. Todas estas cosas de hacerte el traje demasiado a tu medida es peligroso. Por lo tanto, Guénon nos diría, tome usted la vía espiritual que quiera. El Islam, alguna variante de algún hinduismo que se te permita entrar, porque no es fácil. Hay gente que dice que son hinduistas, ya, ¿y usted de qué casta es? Ah, no, de Claro. ninguna. Pues amigo, no. Claro, hay que ser hindú para la mayoría de ramas. El shivaísmo de Kashmir es distinto y me consta que hay otras que también son distintas, pero a veces hablamos demasiado alegremente. O alguien es cristiano católico, pero no comulga y no va a misa. Ujú. Pues amigo, tú no eres católico, porque lo que te hace católico es la praxis. Esta frase de soy católico no practicante, no, tú eres un católico cultural, eres un católico cultural, pero lo que te hace católico es la práctica. O puedes decir, yo soy musulmán, pero no me creo mucho los libros previos, ¿no? Antes del Corán, no creo que esos profetas, bla, bla, bla. Y dices, pues tú no eres musulmán. Entonces, el dogma es importante en tanto que da una estructura. Luego el dogma quizás se pueda trascender metiéndose de pleno en él, quizás se pueda trascender. Y es lo que Guénon invita cuando dice que una vez que has tomado una vía espiritual exterior, exotérica, puedes encontrar una vía esotérica. Por ejemplo, si eres musulmán sunita, te puedes meter en una tariqa sufí, una cofradía, y profundizar en los propios dogmas de tu creencia y quizá llegar a un centro en el que el musulmán, el judío, el hindú o el cristiano han desaparecido y solo está la verdad desnuda. Eso sí que se puede hacer, a condición de conceder la misma veracidad y valor a los otros caminos, pero el tuyo es uno. No puedes atravesar un río de una orilla a la otra cambiando de barcas todo el rato. Tienes que Mm. tomar una barca, la que sea, porque todas son hermosas, preciosas y funcionan bien. Pero tienes que buscar una acorde a tu temperamento, a tu forma de ver las cosas y sonriendo, mirando al lado y ver cómo otro hermano ha encontrado otra barca igual de hermosa que la tuya, pero que a él le funciona mejor. La tentación de querer estar en 5 o 6 barcas a la vez, la imagen ya es lamentable, ¿no? Una mano aquí, un pie allí, es lamentable.
Por lo tanto, dejémonos influir por todo, que nos inspire todo, pero escojamos una vía. El New Age lo que te propone es que no, tú puedes hacer lo que quieras todo el tiempo, que todo es Ujú. perfecto como es, y dice cosas que son verdad, otras que son medias verdades, y ahí hay una perversión, porque peor que una mentira, yo creo que es una media verdad, porque está traicionando la verdad misma, disfrazándola. Por lo tanto, hay un riesgo ahí. Y a la vez, la New Age ha sido una ocasión para muchas personas para conocer luego la tradición. Y hay gente que está haciendo cábala, dice, yo soy cabalista. Digo, ah, aprendiste hebreo muy rápido. Dice, no, 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 yo no sé hebreo. Pues, amiga, no eres, ¿sabes? Ahora, si esto le fascina y le atrapa, a lo mejor sí que con los años dice, pues voy a estudiar hebreo, voy a leer los libros de Gershom Scholem, de Moshe Hidel y de todos estos académicos que también son muy Claro. sabios, y luego voy a meterme en las lecturas del Sefer Yetzirah y no sé qué, y a lo mejor allí sí que había en medio del fango una perla, pero tiene sus riesgos y hay que enfangarse mucho, claro. Pudiéramos, o sea, el tratar de hacer vivo el símbolo o acercarnos a a la verdad, vamos a ponerle eh, el acercarnos, em, podríamos comenzar desde lo exotérico, como ver qué mirada exotérica nos atrapa, nos llama, si nos resuena, y seguir por ahí. Seguir en esa, desde lo exotérico hasta ir adentrándonos en lo esotérico. Sí, esto creo que es lo más prudente. No digo que sea la única manera. Digo que desde el punto de vista de Guénon es lo más seguro. Es un camino con unas barandillas muy firmes al lado que te va a llevar a buen puerto. Guénon dice que al final llegar vas a llegar. Estamos, entre comillas, condenados a la gloria. O sea, nos vamos a realizar. Esta morada del Padre o en otra morada, ¿no? Como decía Cristo, muchas son las moradas de mi Padre. Pues bueno, lo que pasa es que lo puedes hacer, la metáfora es de Guénon, dice, lo puedes hacer arrastrándote por el polvo, harapiento y sediento, o te puedes subir en un caballo blanco hermosísimo, que es la tradición sagrada, y cabalgar, ¿no? Hacia ese horizonte. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de disolución y donde todo está muy mezclado y no pasa nada si no somos perfectos, o mejor dicho, si estamos aún y así muy lejos de llevar de forma perfecta una vía espiritual. No pasa nada. El profeta del Islam dijo que en sus tiempos, dice, el que olvide una décima parte de lo que ha sido transmitido, revelado, se perderá y se condenará. Pero luego añade, pero el que cuando el fin, cuando la hora en mayúscula esté cerca y recuerde, aunque solo sea una décima parte de lo que se ha revelado, se salvará. Por lo tanto, no os preocupéis porque es que no pasa nada. El hecho de tener esta conversación yo creo que ya es un buen síntoma. ¿Crees que también, así como por ejemplo es fácil perderse en todas estas mezclas, también, bueno, es fácil tal vez para muchos quedarnos en la parte exotérica y más bien meterse en lo esotérico puede hacerlo complicado? Sobre todo lo veo por lo menos en estos términos conceptuales, por lo menos en la logia masónica, yo a veces hablo de esoterismo y meten en un saco, no, es que él es el esotérico, el ocultista, el místico, y es como, ya, estamos hablando de tres cosas completamente diferentes, pero la gente tiende a ver el esoterismo como si fuese ocultismo, como si fuese algo malo. Entonces tú quieres hablar de exoterismo, esoterismo, y automáticamente te tachan casi que de hereje. ¿Cómo hace alguien para Mira, poder Y, acercarse a y- esto? y quería darte la contra, que sería como quizás mi lado, ¿no? Que ver quizás la parte exotérica como una religión súper constrictiva, que tienes que hacer algo, seguir ciertas rituales o ciertas cosas que no quieres hacer. Entonces, claro, tienes o lo ves de un lado como esta parte de que la esotérica es una cosa que no va, y también como la parte exotérica como quizás no sé, el desapegarse de la religión, ¿no? Que también pasa. Mi pregunta era esa, ¿cuál es cómo lograr ese tránsito, ese paso, o sea, cómo ir de la periferia al punto central
cuando es tan difícil porque tenemos alrededor todo este ruido que te hace pensar que, bueno, estás loco. Es que, claro, es muy grave porque el ejemplo de una logia masónica es súper ilustrativo. Una logia debería ser un espacio de encuentro de hermanos que en el mundo exterior, en el mundo profano, para entendernos, practican cada uno religiones distintas o vías espirituales distintas en lo exotérico y que cuando se reúnen en la logia van a ir al encuentro de lo esencial común que hay en todas sus religiones. Y eso es el esoterismo. Ujú. Entonces, claro, mm, para empezar ya, más de la mitad de las logias que existen, ya por no hablar de las que son llamadas irregulares pero bueno, en general, incluso aquellas logias en las que se exige la creencia en una entidad superior, un principio sin causa, fijaros que es ya muy vago. O sea, no te dicen Dios como para no ofender, pero bueno, todos sabemos que estamos hablando de Dios, ¿no? Pues bien, te exigen esto, pero luego no es verdad. Hay muchos hermanos que están allí y que no les hables de la Biblia, no les menciones el Corán, que esos son inventos del ser humano y la iglesia es muy mala y no sé qué. Ujú. Y claro, se quedan con la superficie, ¿no? Entonces, si ya una logia, que es el lugar del esoterismo que queda vivo en Occidente, con dos o tres salvedades. Hay otras cositas por ahí sueltas y algunas que tienen una frescura particular y que están muy bien, ¿no? Pero a nivel más puro y duro es la masonería la que sobrevive. Pero es que desde la época moderna, desde el 1717 por ahí, se dice, no, nace en el 1700 la masonería. Guénon diría, no, se empieza a deteriorar en el Ujú. siglo XVII-XVIII. Es la mala época allí. Lo que pasa que, bueno, siguen habiendo núcleos donde esto no entra, que son baluartes tradicionales, ¿no? Pero claro, aquí está el otro peligro. Igual que el New Age, el hipismo, la alegría narcisista esta es muy inquietante y hay que tenerla lejos, el tradicionalismo también es muy peligroso. Porque enseguida hay gente que son más tradicionales que la tradición, digamos. Y asusta mucho, gente que está muy loca. Y se empiezan a mezclar en política y enseguida te sale el fascismo, ¿no? En cuanto tú mezclas tradición con Sí. política, tentaciones de cambiar el mundo, te sale el facha enseguida. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con todo esto, porque Guénon, yo me acuerdo en una carta, creo que es con Kumaraswamy, que uno le pregunta al otro que qué le parecen estos nuevos movimientos de los años 30, ¿no? Que reivindican la tradición, las raíces, ¿no? De la nación, los mitos, ¿no? Y Guénon le contesta, creo que pienso igual que usted. Son la misma basura moderna con un disfraz distinto. Porque claro, no hay ningún fondo ahí. Es peligroso porque creo que más allá del fondo es caer en la misma trampa que a veces se cae en el exoterismo de esta es la única vía y todas las demás vías no sirven para nada y deben ser destruidas, etcétera. Que es lo que nos ha hecho tanto daño. Totalmente. Y así como acabamos de tener esta pregunta, versión esotérica en una logia masónica, ¿cómo tú pudieses hacer la inversa y hablar tal vez con este cristiano católico que es no practicante para que se reconcilie o se pueda acercar a su vía y se dé cuenta que ahí hay algo importante? Porque también cuando tú tienes este tipo de conversaciones, la gente se queda, si se quiere, con la parte exterior, con la fachada, con, no sé, esta institución no funciona, Ujú. pero se les olvida que allá adentro hay cosas valiosas. Y también, quizás añadiendo esa pregunta, es la parte espiritual, porque la gente dice mucho que, bueno, yo soy espiritual, ¿sabes? Estoy en contacto con Dios y soy espiritual, pero ¿de verdad eso es lo que me estás tratando de decir? ¿O porque... o O sea, no? realmente... Soy espiritual porque tengo cuatro diferentes tipos de mitologías y de dioses en mi altar Exacto. y eso me hace más espiritual que cualquier otro espiritual, ¿no? Claro, es que ahí hay una tentación de no de deificación, sino de endiosamiento, ¿no? De yo ya sé la verdad, yo ya... Ujú. Y no, la verdad y Dios son lo mismo, ¿no? Y no somos Dios. Y a la vez sí. Pero
para darse cuenta de eso hace falta un camino, una praxis y sobre todo constancia y compromiso. No solo un deleite, no sé, más o menos agradable. Claro que la práctica religiosa tiene que ser agradable. Si a ti no te gusta la praxis, no vas a encontrar fruto ninguno. Si, por ejemplo, eres musulmán, pues bueno, pues tu alfombra bonita en casa, tu higiene, tu limpieza en el entorno, que ya la limpieza exterior es como una especie de imagen de la limpieza interior. Cosas tan No. tontas como hacer la cama por la mañana, eso ya es mucho. En cambio, tú puedes decir, no, yo no hago la cama, pero voy a arreglar el mundo porque tengo un mensaje espiritual para entregar. Dices, no, tío, haz la cama primero. Em, Quizá el ejemplo de la cama ahora nos va a situar junto a Jordan Peterson, que creo que es el que pone el Sí, ejemplo de la cama, ¿no? Eh, total. no, cuando Jordan Peterson se mete en asuntos religiosos me patina bastante, la verdad. Pero bueno, en todo caso me parece que hay un problema ahí con los espirituales o espiritualistas, que a veces son tan abstractos, ¿sabes? La espiritualidad tiene que estar encarnada también. Tan malo es el literalismo materialista de aquí abajo como una cosa súper platónica, abstracta ahí en lo alto, ¿no? Tiene que haber una reciprocidad, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, la gente que ya tiene una vía espiritual, lamentablemente es por costumbre o por familia, porque le han acostumbrado a formar parte de un grupo y es más algo social que un compromiso espiritual real. Pero ¿qué ocurre? Que mal no está, porque tú yendo allí algo vas a sacar. Es bueno que estés allí, en la parroquia o en la catedral, el día que es un momento especial. Pero claro, también ahí dentro hay gente muy siniestra, pero no es nada que los padres de la iglesia no supieran. La iglesia es santa y la iglesia es pecadora, porque hay una dimensión humana que es falible. Por lo tanto, eso está ahí, pero no tiene que alejarte de esa vía si es la tuya. Si tú de verdad tienes en la figura de Jesús de Nazaret, el Cristo, algo importante, bueno, en el Islam también lo vas a encontrar, pero el profeta Isa es muy importante, ¿no? Y sobre todo en ciertas líneas del Islam es muy importante. Pero lo razonable es que estés en una iglesia, preferiblemente católica o ortodoxa, ¿no? Pues bien, ahí dentro vas a encontrar de todo, pero vas a encontrar un marco. Y es que es una joya lo que guarda. El cristianismo, en mi opinión, es la religión que expresa con menos tapujos la verdad esencial de todo. Lo que pasa es que lo han vulgarizado tanto que no, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Pues, es que es eso, es que ya es eso. Claro. Pero claro, lo hace de una forma que yo entiendo que cause rechazo, ¿no? Y sobre todo después, ahora voy a hacer un comentario súper rancio, ¿vale? Pero después del Concilio Vaticano II, la Iglesia llegó a muchas luces, ¿eh? Hubo una iluminación interesante en ciertos sentidos, pero hubo muchas sombras también que a veces se nos olvidan. Y bajar el listón simbólico tanto, hacer la liturgia en una lengua vernácula eh, y tanta proximidad al mundo, es un problema al final. No digamos ya la nueva liturgia, no solo la lengua, sino la posición de todo esto. Tú estás restando simbología, estás restando lenguaje para conectar con otra cosa. No hay más que ver cómo son los templos que se construyen a partir de los años 60 del pasado siglo. O sea, tú Claro. sabes que eso es una iglesia y no un polideportivo porque hay una cruz fuera. Pero claro, y ya no te estoy diciendo que tengamos que hacerlas en piedra, que sería lo ideal. Ya sé que el cemento es la vil falsificación de las piedras, ya lo sé, pero incluso con cemento y ladrillo se pueden hacer cosas hermosas, se puede hacer un lugar que tiene esa capacidad de acoger y sobrecoger al que entra ahí. Los antiguos conocían muy bien cómo era esto. Es lo que ahora llamamos la hierotopía, ¿no? El arte, la ciencia de construir espacios sagrados donde la luz, los volúmenes, la atmósfera, el olor de lo que hay allí, la música, todo predispone para el encuentro con lo sagrado que se va a manifestar ahí. Pero si tú no estás abierto, puede bajar Moisés delante y gritarte que te va a dar igual. Por lo tanto, la Iglesia debería revisar el arte y la arquitectura y eso quizá invite más al encuentro y bueno, y sobre todo algunas cosas que dicen algunos obispos también, que, madre mía, es que claro, no lo ponen fácil. No lo ponen No, fácil.
Y yo también me imagino que parte de la importancia de conocer y estar en contacto con los símbolos es que no te van a meter gato por liebre, no te van a engañar, ¿sabes? Es como ya al tú estar quizás aprendiendo, quizás viviéndolo, el verlo de una manera que no es correcta, no está bien usada o que te están diciendo cosas que no son, te ayuda como, vamos a decir, a protegerte a esa situación, ¿no? Sí, sí, totalmente. El símbolo está ahí, el símbolo está vivo, permanece fresco, porque es algo transmitido, ¿no? Es algo que hemos recibido, no es un invento humano. El ser humano es el receptáculo del símbolo. Y el símbolo en movimiento, ¿no? En un espacio sagrado, genera entonces un rito, un orden, y dentro de ese orden se pueden obrar maravillas. Volviendo al ejemplo de la logia masónica, si la apertura se hace bien, si el egregor, ¿no? De los hermanos es el adecuado, si todos están a lo que tienen que estar, ahí se producen cosas. Y se tienen que respetar los turnos de palabra, la forma de colocar las manos y los pies, el trato, ¿no? Todo eso te regala perlas si de verdad estás ahí. Ahora, si lo haces como un club social para vestirte raro y hablar de cosas del mundo exterior, pues bueno, la masonería, los grandes errores que ha cometido casi siempre es por temas políticos e históricos, de meterse en lo que no se tiene que meter. Cristo Ok. dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Si la masonería busca la añadidura, que es hacer el mundo un lugar mejor y ser todos muy guays y muy hermanos, no, no, primero la justicia de Dios. Primero tú y tu camino y tu entorno y luego ya veremos. Pero es que tú no puedes hacer nada si primero no estás trabajado tú. No digo nada, claro que siempre puedes ayudar y obviamente, pero no con esa intención universal de vamos a hacer una revolución o vamos a hacer una independencia de no sé qué o un banco para no sé cuántos. No, es una tentación narcisista al final. Sí, claro, que es una cuestión del ego ahí que no estás viendo para adentro, sino que es Claro, completamente superficial. y para eso no hace falta estar en una logia masónica. Para eso vas a un club, haces filantropía y listo. O sea, ya. Claro, los rotarios, por ejemplo, lo hacen bastante Ajá. bien. Ya Sí, sí. está, no hace falta otra cosa. ¿A alguien le interesa la simbología? Tres, cuatro, la cantidad de títulos que tú tengas ahorita en la cabeza y tú dices, mira, toma estos libros o acércate a estos autores y por aquí vas a tener por lo menos una gramática sólida para poder avanzar y adelante. Bueno, no es una pregunta fácil, pero se me ocurren. Antes hablábamos de Guénon. René Guénon tiene un libro que se titula Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, que creo que por otro lado es el más asequible de sus libros o de los más asequibles, porque los otros cuesta un poquito de entrar. Pero ahí tienes un repertorio de imágenes simbólicas, desde las geométricas hasta los símbolos naturales, pasando por otros tantos, y allí hay buen material para empezar a entender. Ahora, si es un poco árido Guénon, o si no acaba de entrar bien en el lector, bueno, Raimón Arola, amigo y maestro, Arola tiene Sí. una serie de trabajos en torno a la cábala, la alquimia, el hermetismo, muy interesantes, académicamente potentes, además, muy solventes. Que Luis me regaló un libro de Arola. Símbolos Para... fundamentales. Sí. Entonces tienes un tesoro. Pues él tiene un libro publicado por Herder que se llama Cuestiones Simbólicas. Salió hace 6 o 7 años, creo, que es una especie de síntesis de sus clases en la Facultad de Bellas Artes. Y allí también hay un repertorio de imágenes muy bien hiladas, hay casi un texto en paralelo, ¿no? Que son las propias imágenes, y explicaciones eruditas, pero mostradas con sencillez, ¿no? Tal y como él hace las cosas. Y luego se me ocurre que hay un par de buenos diccionarios que cualquiera que quiera acercarse a esto necesita tener a mano. Uno es el diccionario de Juan Eduardo Cirlot, poeta español, cuya hija Victoria Cirlot es una gran erudita, una fiera, ¿no? De la literatura medieval, todo lo artúrico, el grial, todo eso lo conoce muy bien. Las místicas también las conoce muy bien. Pues bien, ella ha revisado la obra de su padre y realmente la versión que tenemos ahora del diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot es una joya. Y tiene muchas ediciones y se puede encontrar un poco en todas partes. Lo que pasa es que es una obra pionera, pero obra de una sola persona.
Por lo tanto, tiene sus límites, ¿no? En cambio, existe otra obra, que es el Diccionario de los Símbolos, coordinado por Jean Chevalier. Herder en España también la editó. Y es un volumen, bueno, es un libro muy voluminoso, realizado por muchos especialistas. Entonces, en cada entrada, por ejemplo, árbol, que hemos dicho antes, pues habrá una entrada general sobre la conexión de los tres mundos, ¿no? El inframundo, el mundo intermedio y el mundo cósmico. Te dirán que la cabeza del ser humano es la copa, el corazón es el tronco, el bajo vientre son las raíces. O sea, te harán cosas un poco generales y luego cada autor que elabora esta entrada, el que sabe de cristianismo, pone la suya. El que sabe Wow, de Islam pone la suya. Y configuran grandes entradas súper bonitas y que es un buen hilo del que ir tirando después. está genial. Sí, sí. Eso es canasta básica. Sí. Sí. El... Bien. Profe, nosotros queremos ver clases con usted. Cuéntenos qué cursos está dando, qué clases está dando, ¿Cómo cómo podemos podemos... conectarnos? Exactamente, cómo podemos conectarnos con usted. Bueno, yo ahora mismo en el horizonte cercano no tengo nada muy cerca en clave online, porque esto será más ya hacia el invierno, seguramente que con Psicocimática, que bueno, ya lo has Ujú. mencionado antes, es una plataforma maravillosa donde muchos docentes tenemos la ocasión de ir un poco más allá de lo que la academia más formal y oficial nos permite. Entonces, sí, todos somos académicos, bueno, académicos que estamos enamorados de lo que estudiamos y ahí Soledad Davis nos deja ese margen para explayarnos, ¿no? Entonces allí vendrá algo de aquí a un tiempo, pero aún se está fraguando. Entonces prefiero no decir nada por ahora. Y lo que tengo ahora son publicaciones que están saliendo ya por fin. Eso sí, hay algunos libros que han aparecido. Por ejemplo, con el señor Alvarado tenemos un libro de ciencia y metafísica que hemos hecho entre Wow. varios autores y allí pues se aborda la ciencia y la metafísica desde el punto de vista tradicional, lo cual pues es muy divertido en mitad de este mundo moderno y aparte es estimulante. También con la editorial Sans Soleil, un libro coordinado por Marta Piñol, que se titula Mitos e Imágenes, pues allí he podido hacer un capítulo un poco estirando algunas cosas que estudié en mi tesis doctoral sobre el simbolismo de la Virgen Negra, pero en esta ocasión más en clave contemporánea. Y luego también con la editorial Singlantana aparecerá un libro coordinado por Nacho Bañeras, que es un tipo también excepcional, que conoce, ha publicado algo sobre Spinoza muy interesante, y que voy a dedicar ahí un capitulito a William Blake, que es un gran Wow. ejemplo de una persona íntegra y comprometida con la búsqueda espiritual en mitad de un mundo que estaba cambiando para enloquecer. Y Blake no era el loco precisamente, aunque lo parecía. Era el más cuerdo de todos los que estaban allí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. De verdad que fue Sí, un honor y me encantó compartir con ustedes, con ambos. sí. Muchas gracias, profe. Para mí, además, no solamente un placer y un honor, sino por fin tener esta interacción en vivo, porque es mucho tiempo viendo tus clases por video. Y yo, Dios mío, quisiera sentarme a tomar un café con Arix y preguntarle muchas cosas. Así que qué chévere poder compartir acá y esperemos volver a tener una conversación más adelante. Pues desde luego, porque para mí también ha sido muy agradable hablar con vosotros, Luis y Daniel. Ha sido un encanto. Y ese café, si Dios quiere, quizá algún día lo podamos tomar de tú a Yo, tú. yo, yo viví Claro que en sí. Barcelona y Barcelona me encantó. Así que estuve viviendo casi un año allá y es fenomenal. Así que Bueno, podemos vernos allá, tenemos que seguro. hacer el tour para tomarnos el café con el profe Arola también. Saludar a todos por allá. Aquí en Barcelona se están cociendo muchas cosas, ¿eh? En clave de estudios del símbolo, se está reavivando desde hace unos años y sin Qué querer bien. nos encontramos las mismas personas en los mismos lugares, con los mismos intereses y algo se está empezando a construir, sospecho. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, estaremos por ahí. Sí, 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 estaremos súper pendientes. Bueno, muchísimas gracias, profe. Vale, gracias, profe. Adiós. Esperemos que les haya gustado este primer invitado y si quieren más invitados, por favor, déjenos en los comentarios o sugiéranos personas que quisieran que los invitáramos a este programa. Sí, eso sería bueno. Que hagan, que nos ayuden ahí con el scouting, los puentes, porque la idea Claro, es claro, que estamos aspirando, bueno, esta temporada tuvimos un invitado, queremos en la próxima tener dos. Y claro. bueno, progresivamente ir haciendo que Todos esta los que comunidad vaya vengan. creciendo. Todos los que vengan. Les vamos a dejar aquí abajo las redes del profe Ariza, todo lo que está haciendo. Bueno, y por supuesto, la semana que viene tenemos nuestro último
episodio de Sí, esta el final temporada. de temporada. El final de temporada. Chum, chum. Saben que los finales de temporada son especiales porque hacemos cositas y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Esperemos. Tiene que ver con el solsticio. Ah, verdad, claro, porque estamos Ajá. acercándonos al solsticio de verano. Así que bueno, ya verán por ahí. Se vienen cositas. Bueno, nos vemos.